En la pizarra escribí John Napier. ¿Quién es John Napier? John Napier es un matemático escocés que trabajó con números y especialmente fue el inventor de los logaritmos. Este matemático encontró una forma de poder reducir números grandes y trabajar con ellos de una manera más fácil. Por eso él armó un tratado en el cual hay una tabla de logaritmos armada por él, y a partir de ello los matemáticos empezaron a desarrollar toda la teoría de logaritmos. ¿Pero qué es un logaritmo? El logaritmo es una función, ¿sí? Que como fue pensado para números grandes, el logaritmo tiene sentido solamente en números positivos. No existe el logaritmo de un número negativo. Aquí tenemos lo que puse en rojo, que sería la definición del logaritmo, que dice que el logaritmo en base b de un número a, recordemos, de un número positivo, es igual a un número c si y solo si, esto se lee si y solo si, la base del logaritmo elevado al número c me da como resultado el número a. Y ahí me voy a detener. B, este subíndice, se llama base del logaritmo. El número al cual le voy a calcular el logaritmo es el argumento. Y el resultado, que vendría a ser justamente el logaritmo de este número, es un exponente, porque en realidad lo que yo tengo que hacer es pensar a qué exponente elevo la base para que me dé como resultado el argumento. Entonces, siempre lo que vamos a buscar es un exponente. Vamos a pensar cuando calculamos un logaritmo en un exponente. Vamos a un ejemplo con números. Tengo, por ejemplo, el logaritmo en base 2 del número 64. Esto vendría a ser b, esto es b y esto es a. ¿Sí? Lo que tengo que encontrar yo es el número c. Entonces, ¿qué hacemos cuando lo queremos calcular? Decimos, logaritmo en base 2 de 64 es igual al número c, si y solo si. La base es como, empiezo desde acá siempre, la base elevado a ese exponente c me tiene que dar como resultado el número 64. ¿Sí? Entonces, ahí empiezo a pensar, a ver, ¿a qué exponente elevo el 2 para que me dé 64? Entonces es 2 por 2 por 2, tantas veces hasta llegar a 64. 2 a la sexta. ¿Sí? 2 a la sexta me da 64. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de este logaritmo? Una vez que hice esta verificación, vuelvo al inicio y digo que el logaritmo 2 de 64 es igual, en lugar de c, a 6. Es decir, que el número 64 se redujo al número 6. Pensemos en números siderales, ¿sí? Millones, trillones, ¿sí? Distancias, porque los astrónomos cuando tuvieron la posibilidad de trabajar con los logaritmos, se les acortó un montón los problemas matemáticos, dado que usan números siderales. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tengo logaritmo en base 10 de 1.000.000. Yo tengo que pensar en un número c, si y solo si, 10, que es la base, elevado a la c, me da como resultado 1.000.000. Y si pensamos, multiplicamos 10 por 10 por 10 por 10 tantas veces hasta llegar a 1.000.000, elevado a la sexta me da 1.000.000. Fíjense que el resultado de este logaritmo, el logaritmo 10 de 1.000.000, va a ser igual a 6. Quiere decir que el número 1.000.000 se redujo al número 6. Imaginen que para cifras siderales, si nosotros podemos reducir ese número y trabajar con esos números más pequeños,
siempre era más fácil. Por lo tanto, para los matemáticos de la época, el descubrimiento de Neper fue fabuloso. Pero bueno, una aclaración. En la calculadora ustedes usan logaritmo, está la palabra log, pero no tiene base. ¿Por qué? Porque como trabaja en base 10, se determinó que poner la base o no colocarla, ya interpretamos que trabajamos en base 10. Solamente cuando es base 10. Cuando es otra base diferente, como esta base 2, no. Ahí hay que ponerla la base. Entonces, cuando nosotros tengamos logaritmo de algún número, ya sabemos que estamos hablando de un logaritmo en base 10. ¿Sí? Más ejemplos de logaritmos. Acá tenemos un logaritmo en base 3 de 1 sobre 127. Aplico la definición, tal cual está arriba. Sabemos que esto va a ser igual a un número c, si y solo si. Y hago 3 elevado a la c, me tiene que dar 1 sobre 127. Lo escribo, 3 elevado a la c, me tiene que dar 1 sobre 27. Y acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ya no es un número entero igual a un número entero la solución que tengo que pensar, sino que voy a pasar de un entero a una fracción. Y para eso tenemos que recordar que cuando nosotros elevamos un número a un exponente negativo, la base, que acá se supone que hay un 1, ¿no? Sabemos que hay un 1, se invierte. Entonces de por sí ya sé que el número que tengo que pensar como exponente, ese valor de c, va a tener que ser un número negativo para que me permita invertir esta base y a su vez pasar de 3 a 27. Ese número negativo es menos 3. Fíjense que si yo hago 3 a la menos 3, esto es igual a 1,27. ¿Por qué? El menos me indica que la base se da vuelta y me queda un tercio, se invierte. Y esto se eleva al cubo. Y ahí llegamos a la igualdad. Ya que un tercio al cubo, un tercio por un tercio por un tercio, es 1 sobre 27. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo va a ser el primer número, el menos 3. Quiere decir entonces que el resultado del logaritmo en base 3 de un tercio es igual a menos 3. Resultado negativo de un logaritmo podemos obtener. Lo que no tenemos es que calcular el logaritmo de un número negativo. Así que ojo con esto de pensar que el resultado tiene que ser también positivo como el argumento. No, el resultado puede ser negativo también. Les muestro otro ejemplo más. Fíjense que acá la base en este es una fracción y el número que le calculo el logaritmo es un número entero. Entonces voy a tener que hacer lo mismo. Aplico la definición. Esto es igual a un número c, si y solo si. Un medio es ahora el número base. Un medio elevado a la c me tiene que dar como resultado 32. Entonces, otra vez tengo que pensar en un exponente negativo, porque estoy pasando de una fracción a un entero. Entonces para eso necesito invertir esto. Quiere decir que el exponente c también va a ser un exponente negativo. Y tengo que pasar de 2 a 32. ¿Cuántas veces multiplico el 2 para llegar a 32 por sí mismo? Son 5 veces. Entonces el exponente va a ser menos 5. Entonces esto va a ser que el menos me invierta la base y me quede 2. 2 sobre 1 o 2. Y una vez que invertí la base ya el exponente quedó positivo. Y 2 a la quinta es 32. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el resultado del logaritmo? El menos 5. Entonces vuelvo acá y digo que el logaritmo en base 1 medio de 32 es igual a menos 5. ¿Sí? O sea, yo tengo que volver acá. Esto es lo que me interesa, que quede. ¿Correcto? Entonces, bueno, veamos este otro ejemplo. Este es logaritmo en base 64 de 4. Y acá
tenemos un problema, porque la base es un número mayor que el que le voy a calcular el logaritmo. Entonces no podemos elevarlo a un exponente positivo porque esto se me va a hacer más grande. O sea, yo aplico la definición y esto sería así, ¿no es cierto? Si aplico la definición, diríamos que el 64 elevado a la c me tiene que dar 4. Pero ¿cómo hago para elevar el número 64 a un exponente entero positivo y que me dé un número más chico? Imposible. Y si pienso en un entero negativo, tampoco, porque me lo va a transformar en fracción y yo quiero que el resultado sea un entero. Así que, como los ejemplos que hice anteriormente, no podemos pensarlo de esa manera. Lo que sí podemos pensar es en una raíz. A ver, ¿qué raíz le puedo poner al 64 para llegar a 4? Y esa es la raíz cúbica. Raíz cúbica de 64 es igual a 4. ¿Y la raíz esa de dónde salió?, se preguntarán. Bueno, una raíz se puede expresar como un exponente también. Entonces, sigo cumpliendo con la definición del logaritmo. ¿Y cómo se expresa? Copio esto. La raíz se transforma en una fracción, donde el numerador va a ser 1 y el denominador el índice de la raíz. Entonces ahí vemos que la raíz cúbica de 64 y 64 elevado a la 1/3 representan a la misma operación. Por lo tanto, puedo dar solución a este tipo de logaritmos. Entonces, vuelvo acá y digo que el logaritmo en base 64 de 4 es igual a 1/3. Y ahí obtuve como resultado una fracción. Entonces, cada vez que yo tenga la base mayor al argumento, el exponente que tengo que pensar como resultado del logaritmo va a tener que ser una fracción. Vamos a dar un ejemplo más para que quede más claro. Pongámosle 81 de 3. Bien, tengo que pensar lo mismo. El número C, hago la definición, 81 elevado a la C me tiene que dar 3. Y estamos en la mitad. Este 81 lo tengo que reducir y llegar a 3. Entonces, si yo pongo un exponente positivo, se me hace más grande el 81. Si lo pongo negativo, se me hace fracción. Sí o sí tengo que pasar por una raíz. ¿Qué raíz podrá ser? Y pensemos, ¿raíz cuánto de 81 me da 3? Raíz cuarta. Entonces, la raíz cuarta de 81 es igual a 3. Por lo tanto, si yo hago lo mismo que hice en el ejemplo anterior, lo expreso como un exponente fraccionario a esa raíz, sería 81 elevado a la 1/4, igual a 3. Quiere decir entonces que vuelvo acá y digo que el logaritmo en base 81 de 3 es igual a 1/4. Y este es el resultado. Esto es lo que vamos a concluir acá. Entonces, resumen, siempre que tengo que calcular un logaritmo, tengo que pensar en un exponente. Ese exponente va a depender de qué número tengo en la base y qué número tengo en el argumento, para elegirlo y pensar cuál es el que corresponde. Entonces, la conclusión siempre va a ser que un logaritmo, el cálculo de un logaritmo es encontrar el exponente adecuado para que la base elevado a ese exponente me dé el argumento. Y eso es todo para calcular logaritmos. Después tenemos las propiedades de los logaritmos que lo vamos a ver más adelante.